Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quería comentarles, como muchos de ustedes saben, yo la verdad que no había visto oportunidades en el oro como un activo relevante para que pudiera ser parte de un portafolio de inversión a largo plazo. Sin embargo, durante lo que han sido los últimos meses, he podido escuchar diferentes analistas, he podido leer información, incluso también viendo todos los cambios que están sucediendo a nivel global en la geopolítica, han hecho que empiece a haber un interés mayor en este activo. Y es por esto que he tomado la decisión de tomar o de hacer este módulo adicional del oro, contándoles diferentes factores. En principio, yo lo que quiero hacer es que ustedes entiendan a nivel general qué es el oro. Por el otro lado, también muy importante tener en cuenta cuál es la función que este activo podría tomar dentro de un portafolio de inversión a largo plazo. Y tercero, a mí, como ustedes saben, me encantan los números, entonces traigo también lo que son unas cifras de la relevancia que ha tomado este activo debido a los cambios geopolíticos estructurales que están pasando en el mundo. Entonces espero que puedan disfrutar mucho de lo que es esta sesión y vamos a comenzar. Es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta que todo lo que yo voy a comentar en esta sesión es de carácter educativo y muy importante que lean con atención lo que se encuentra en pantalla. Y antes de entrar a revisar lo que es el oro, es muy importante que ustedes puedan entender un tecnicismo que se habla dentro de lo que es este mundo de las inversiones, que es la degradación monetaria. En palabras coloquiales, básicamente es la pérdida de poder adquisitivo que tienen las monedas, tanto el dólar como el euro como el peso, gracias a que todos los años los bancos centrales inyectan más dinero a la economía. Y esto lo vamos a entender por medio del siguiente ejemplo. Y vamos a imaginar una subasta donde hay 10 personas que están pujando por ese cuadro que ustedes ven en pantalla. Obviamente, estas personas tienen diferentes montos y al final el cuadro se lo lleva la persona que tiene una mayor cantidad de dinero para poder ofertar. Y vamos a hacer de cuenta que esta persona que tiene la mayor cantidad de dinero es una persona que tiene $1,000. Es decir, el cuadro en esta subasta se vendió por $1,000. Ahora, obviamente, como ejemplo, vamos a repetir esta subasta, pero ahora con la diferencia de que antes de que empiece esta subasta, lo que vamos a hacer es darle a las personas el doble de billetes que ellos tenían para la primera. Entonces ahora la persona que tenía $500 ahora va a tener $1,000 y la persona que más plata tenía y que pudo llevarse el cuadro en la anterior subasta $1,000 va a tener $2,000. En este caso, en esta segunda subasta, muy seguramente las personas, como van a tener las mismas ganas de llevarse el cuadro, van a intentar pujar lo más que pueden. Y en esta subasta ya el cuadro no se va a vender en $1,000, sino que seguramente se va a vender en $2,000, que es la máxima capacidad que tiene una persona para poder ofrecer por este cuadro. Con esto yo quiero que ustedes entiendan que en la subasta 1 y en la subasta 2 el cuadro sigue siendo el mismo. Lo único que cambió fue la cantidad de billetes que se ofrecieron por lo que fue ese cuadro. Y eso es exactamente la degradación monetaria. El cuadro sigue siendo el mismo, pero ahora las personas, para poder adquirirlo, tienen que ofrecer el doble de billetes o el doble de dinero para poder llevárselo. Con esto ya podemos entrar a un ejemplo de la vida real y recordemos que la institución encargada de crear billetes en una economía son los bancos centrales. Y acá yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el Banco Central tiene el poder de crear dinero con un solo clic. Y con esto yo quiero mostrarles las gráficas que ustedes ven en pantalla, y en la gráfica superior ustedes pueden ver que es una gráfica que tiene pendiente positiva, fíjense, y es la creación de dólares dentro de la economía de Estados Unidos. Y acá lo que llama la atención, acá obviamente yo les voy a leer los números porque no se alcanzan a leer muy bien en pantalla, pero desde 1960 hasta los 2000 se crearon aproximadamente 4.000 trillones de dólares. Es decir, en 40 años se crearon 4.000 trillones de dólares. Pero luego, desde los 2000 a los 2010, se crearon 4.000 trillones de dólares. Es decir, lo que antes de los 2000 se creaba en 40 años, después de los 2000 se creó
en 10 años. Es decir, el dinero que empezó a entrar en la economía o la velocidad en la que entraba dinero en la economía aumentó, pero hay algo más impresionante y es que fíjense lo que pasó en el 2020. Si ustedes ven, esta curva tuvo una pendiente muy positiva y es decir que en el 2020, básicamente en 6 meses, se crearon 4.000 trillones de dólares. Entonces, es decir, lo que antes de los 2000 se creaba en 40 años, en el 2020 se creó básicamente en 6 meses. Entonces, es por eso que nosotros sabemos de que después de la pandemia, todo empezó a incrementar muchísimo de precio. Y es que al final no es que todo haya incrementado de precio. Lo que pasa es que nuestro dinero, debido a esta inyección tan grande de dinero que hubo en la economía, tenemos que entregar más billetes, más dinero por las mismas cosas. Y esto se ve representado en lo que es la gráfica de abajo. Fíjense que en la gráfica de abajo nosotros podemos ver el poder adquisitivo del dólar. Y es una pendiente que, al contrario de lo que es la oferta de dinero, la creación de dinero en la economía, tiene una pendiente negativa. Y acá yo le quiero leerles este indicador, y es que fíjense que el poder adquisitivo del dólar en 1960 era aproximadamente de 320. Y al día de hoy, el poder adquisitivo del dólar llegó aproximadamente a 40. Para decirles alguna cosa, si uno con $10 en 1960 compraba 32 huevos, ahora únicamente compró 4. Entonces, con esto yo quiero que ustedes se les meta a la cabeza que la inflación no es solamente que las cosas suben de precio, es que nuestro dinero pierde valor en el tiempo y es producto de que los bancos centrales inyectan dinero en la economía todos los años. Y la pregunta que puede aparecer ahora es si esta situación únicamente se da en Estados Unidos, y claramente la respuesta es que no. Acá yo, antes de comenzar, quiero darles lo que es un concepto que es muy importante a medida que ustedes se integran en este mundo de las inversiones, y es la M2. Y la M2 básicamente lo que significa es la cantidad total de dinero que existe en circulación, es decir, la cantidad de dinero que es creada e inyectada en cada una de las economías. Y volviendo a lo que es la pregunta anterior, acá yo lo que les quiero mostrar es que este es el gráfico de la creación de nuevos euros por parte del Banco Central Europeo. Y esta es la creación de pesos colombianos por parte del Banco de la República. Como pueden ver, ambos gráficos tienen la misma pendiente que los dólares. O sea, es decir, la curva sube y sube. La diferencia principal que acá ustedes pueden ver es que fíjense que la gráfica de Colombia tiene una pendiente mucho más positiva. Y es por esto que está comprobado que las monedas latinoamericanas se devalúan a un ritmo mucho más rápido que las monedas duras como el euro o el dólar. Pero recuerden, esto no significa que el euro y el dólar no se devalúan. Como ustedes pueden ver en pantalla, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos también crean dinero todos los años y esas monedas también se devalúan. Entonces, ahorrar en euros o ahorrar en dólares no te va a blindar de lo que es la pérdida de poder adquisitivo que se presenta en todas las economías del mundo. Y con esta línea del tiempo yo lo que les quiero mostrar es que esta situación no siempre fue así. Antes de 1971, los bancos centrales tenían un freno físico para lo que era la creación de nuevos dólares. Antes, por cada dólar que estaba en circulación de la economía, estaba respaldado por una cantidad de oro que tenían los bancos centrales en sus bóvedas. Es decir, Estados Unidos no podía crear dinero de la nada. Ellos podían crear el dinero que representaba el oro que tenían ellos en sus bóvedas. Sin embargo, en 1971, lo que fue este patrón dólar-oro se rompió. Y entonces, este fue el momento en el que el Banco Central ya no tenía ningún freno físico y ellos podían crear básicamente nuevos dólares de la nada. Esto lo que produjo básicamente en un periodo de 10 años
fue que el dólar tuviera una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente el 50% en solamente 10 años. Pero si obviamente uno pasa en el tiempo y llega hasta el día de hoy, lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo ha sido mucho mayor, por lo que fue esta pérdida de freno físico que tenían los bancos centrales a la hora de crear oro. Y hoy la pérdida de poder adquisitivo del dólar ha sido aproximadamente de un 87%. Es decir, una cosa que en 1971 costaba $1, a valor presente, hoy cuesta alrededor de 8.27 dólares. Es decir, los precios se han multiplicado básicamente por 8 desde entonces. Y con esta introducción, yo quiero que ustedes empiecen a entender por qué el oro empieza a ser un activo demasiado relevante que nos puede servir como respuesta para este problema de la degradación monetaria, y esto tiene una explicación detrás de unas características que son las que les voy a mostrar en pantalla. Y la más importante y relevante, y yo quiero que ustedes se interioricen y por qué el oro es un activo que es muy valioso para poder tenerlo dentro de una cartera de inversión, es esta primera característica que yo incluso puse en rojo, y es la escasez, ¿no? A diferencia de lo que son las monedas que veíamos anteriormente, como el euro, el dólar o el peso colombiano, que se pueden crear de la nada, y por eso el crecimiento de su stock mundial está entre el 7 y el 10%, el oro es un activo que no se puede crear de la nada. Más o menos toman varios años poder hacer un hallazgo de oro y poder crear una mina de oro para poder extraerlo. Y es por esto que lo que es el crecimiento del stock de oro a nivel global es del 1,5%, y esto hace que sea un activo muy escaso. La segunda, también muy relevante a tener en cuenta, y es que el oro es un activo que no se oxida ni se degrada. Una moneda que fue enterrada hace 2000 años sale intacta. Lo segundo es que el oro es divisible. Un lingote de oro, recordemos que el oro es un metal muy maleable, se puede básicamente dividir en varias partes, dividir en varias monedas. Por otro lado, también muy importante, y es que es universal, ¿no? El oro, si yo vengo aquí a Colombia con una piedra de oro, muy posiblemente yo puedo ir a una casa de cambio, una joyería o a una casa de oro, y me van a dar pesos colombianos para que yo pueda gastarlos en ese país. Y esa misma piedra de oro yo la puedo llevar a Australia o a China, y muy seguramente voy a encontrar un lugar donde me acepten ese oro y me den, y por intercambio, lo que es la moneda local de ese país, y yo pueda comprar cosas en ese país. Si yo voy con mis pesos colombianos, o por ejemplo, digamos, un chino viene con sus yuanes a Colombia, muy seguramente no va a poder comprar absolutamente nada porque no son monedas universales. Ahora, hay que tener en cuenta, el dólar posiblemente es universal, como lo es el oro. También es divisible. Lo que es un dólar se puede dividir en centavos. Sin embargo, lo que es un billete de dólar no es durable, y como ya habíamos visto anteriormente, los dólares se pueden crear de la nada, y esto hace que no sea una moneda escasa. Y permítanme traerles un ejemplo real de cómo el oro se convierte en un activo súper importante que nos blinda de este poder adquisitivo, y es que un centurión romano en esa época, hace 2000 años, ganaba aproximadamente 1 onza de oro al mes. Y con eso, este personaje podía comprar ropa de calidad, calzado y equipo de suposición. Hoy, 1 onza de oro equivale aproximadamente a $4000. Y una persona que tiene un salario de $4000 es una persona que puede comprar un buen traje, puede comprar zapatos de calidad, puede salir a restaurantes, puede incluso ahorrar para lo que es su vejez. Ahora, si nosotros lo comparamos con lo que son los dólares, recordemos que de 1970 a 1980 el dólar perdió el 50% de su poder adquisitivo. Es decir, una persona que recibía en 1970 un salario de $1000, en 1980 esos $1000 podían comprar lo que en ese momento compran $500. Es decir, su poder adquisitivo pues
perdió básicamente la mitad. Entonces, con este ejemplo, yo quiero que ustedes se den cuenta cómo el oro se convierte en una reserva estratégica de valor. Bueno, y hasta aquí nosotros ya vimos toda la teoría relacionada a lo que es el oro, a por qué es tan relevante tenerlo dentro de una cartera de inversión, pero es muy importante que nosotros podamos llevarlo a la práctica y la pregunta que sigue es cómo nosotros podemos invertir en oro sin tener la necesidad de comprar lingotes de oro. Y la respuesta está en básicamente un ETF. Hoy invertir en oro es tan fácil como comprar una acción. O sea, uno lo puede hacer desde el celular, sin bóvedas, sin seguros y sin ningún tipo como de transporte privado. Y un ETF de oro es básicamente un instrumento que cotiza en bolsa, igual que una acción, pero cada participación está respaldada por oro real que está guardado en bóvedas. Es decir, cuando uno invierte en un ETF de oro, uno compra lo que es la exposición al precio del oro sin tener que custodiar nada. Y miren el número que aparece en la derecha, más del 0,99 de correlación con el precio del oro. Es decir, lo que son los ETFs de oro siguen el precio de este metal casi perfectamente. Cuando sube el oro, sube el precio del ETF, cuando baja el precio del oro, baja el precio del ETF. O sea, es decir, cuando uno compra un ETF de oro, uno está comprando oro de verdad, solo que está ahora en formato digital y sin los dolores de cabeza de poder resguardarlo o de seguridad o etcétera. Y en pantalla ustedes pueden ver algunos de los más grandes ETFs de oro físico que nosotros vamos a entrar a revisar en detalle en las mentorías. Y para cerrar esta parte, hay dos cosas que la gente confunde a la hora de invertir en oro y que yo quiero que sepan distinguir entre cada una. Y la primera es la que nosotros ya habíamos visto, es hacerlo a partir de lo que es el ETF, que era el instrumento que yo le estaba explicando anteriormente. Pero la segunda, y esta es importante que ustedes lo entiendan, es que uno también tiene la posibilidad de invertir en mineras de oro. Y acá hay una confusión muy común. Una minera de oro no es oro. O sea, una minera de oro, cuando uno compra una acción de una minera de oro, es básicamente una acción de una empresa. Y como toda empresa, tiene sus propios riesgos. Puede estar mal administrada, puede endeudarse, puede tener problemas en el país donde está la mina. Y además, estas características que les estoy diciendo hacen que el precio de una minera de oro sea mucho más volátil que el mismo metal. Entonces, acá el criterio es bien simple. Si ustedes lo que buscan es protección y escasez, obviamente lo ideal sería adquirir oro, no adquirir una empresa que es la que lo saca de la tierra. Bueno, y ahora sí, llegamos al final, pero quiero dejarles una idea porque conecta con todo lo que hemos visto hoy y pues básicamente es lo que viene. Y es que todas esas propiedades que hacen valioso al oro, es decir, que sea escaso, que nadie lo pueda imprimir, que los proteja de la degradación monetaria, tiene una versión que nació en la era digital y se llama Bitcoin. Y es por eso que muchos lo llaman el oro digital. Y si ustedes se dan cuenta del contraste, el oro crece a 1,5% al año. Y es un ritmo que básicamente no se puede acelerar. Bitcoin va mucho más lejos todavía. Y es que Bitcoin tiene un límite absoluto de 21 millones de unidades. Nunca pueden existir más unidades que esas 21 millones. Y con esto quiero que entiendan que cuando pasemos del oro a Bitcoin, no es que estemos cambiando de tema. Estamos viendo dos respuestas a la misma pregunta de cómo protegerse contra la degradación del dinero. Obviamente con 2.000 años de diferencia, perdón, con 5.000 años de diferencia, y básicamente esto hace que el oro sea la respuesta antigua a esta problemática y Bitcoin nace como una respuesta en el siglo XXI. Entender bien el oro es justo lo que les permite entender Bitcoin de verdad. Y ese desarrollo lo vamos a hacer en la mentoría 1-1. Y como conclusión, yo les traigo lo que son estas tres principales ideas que quiero que ustedes se queden a partir de lo que es toda esta presentación. Y la primera es que el dinero se degrada. Ya saben que tanto el euro como el dólar, como cualquier moneda que tiene la posibilidad de imprimirse y de crearse de la nada, al final termina siendo basura porque pierde su poder adquisitivo en el tiempo. El segundo,
La escasez es el superpoder y es por eso que el oro es tan relevante. Y tercero, es que hoy no tenemos para invertir en oro, no tenemos que comprar lingote de oro directamente, sino que lo podemos hacer por medio de, de un ETF que nos facilita la vida y a través de este instrumento tenemos la misma exposición que comprar el oro físico. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en las mentorías y por favor traigan sus preguntas. Que estén muy bien.